Un abrazo para todos mis hermanos en la ancha faz de la tierra. Gracias por seguir nuestro canal Recupera tu Salud. Nosotros desde acá continuamos orando por ustedes, por su salud, por sus hijos y sobre todo para que Dios le otorgue la vida eterna. Ayer domingo no pudimos estar con ustedes en la cadena de oración porque ya había anunciado que un servidor iba a estar en un retiro espiritual. Sin embargo, desde allí saqué tiempo para orar por ustedes. Hoy tenemos un tema impresionante, no puede dejar de verlo. Es un tema acerca de cómo el régimen alimenticio que nosotros llevemos va a surtir una influencia sobre nuestra decisión final en el desenlace del conflicto entre bien y el mal. Así que quédate para que veas el video. Este tema está bien impresionante y espero que el Espíritu Santo te ayude a comprenderlo. En breve retornamos. Bien, apreciada familia, ya estamos de vuelta con ustedes y antes de entrar en materia, yo te invito para que vayamos humillados ante Dios pidiendo la dirección de su Santo Espíritu. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque hasta aquí tú nos has guiado. Cada hermano que está allí pidiendo por su salud, cada hermano que está pidiendo por su familia, por sus hijos, por sus nietos, por su consagración, lo ponemos en tus manos en esta hora, Señor. También ponemos nuestra mente en tus manos para que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender estas verdades para estos últimos días. Gracias porque estamos seguros que tú nos escuchas porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, apreciada familia, en esta oportunidad vamos a tocar un tema que ha sido tema de debate, tema controversial, mayormente en el adventismo. Y estoy seguro de antemano que muchos en los comentarios no van a estar de acuerdo. Sin embargo, es mi deber predicar la palabra de Dios. Quiero hacerle una salvedad y es que cuando la palabra de Dios choca con nuestra vida, que muchas veces no está en armonía, entonces nos sentimos ofendidos. Pero el objetivo no es ofender, sino salvar. Vamos a hablar, le he puesto como título, el consumo de carne y la decisión final. Vamos a ver tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, cómo nosotros debemos vivir cada día un así dice Jehová. No solamente en este principio, y estos temas tienen que ver con la verdad presente también. Así que ese es el título, el consumo de carne y la decisión final. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo esté nuestra sangre, va a estar nuestro cerebro. Todo lo que nosotros comemos, yo que me manejo en el área de la salud, todo lo que nosotros comemos se transforma en sangre. De modo que si tú te alimentas mal sano, vas a tener una sangre mala y por consiguiente la irrigación sanguínea que va a haber en el cerebro no va a ser buena y esto va a afectar el modo de comprender el mensaje que Dios tiene para estos últimos días. Y es el objetivo de Satanás que nosotros nos alimentemos mal sano para que no comprendamos las verdades. Vamos a ver en este tema que el ideal de Dios que Dios tenía para sus hijos era que se abstuviera de todo alimento de origen animal. Luego, después del diluvio, que no quedó vegetación, Dios le otorgó un permiso temporal, pero el hombre le cogió el deseo a la carne, los deseos se desenfrenaron, no hubo dominio propio y hoy estamos cosechando enfermedades de toda clase, miseria y muerte. Ese no es el objetivo de Dios. Así que, hermano querido, quiero leerte una cita muy bonita donde el apóstol Pablo allí nos dice cómo nosotros podemos llevar esa temperancia que Dios quiere que llevemos. Quiero leértela y te la voy a poner en pantalla. Es Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y en este versículo, que yo sé que muchas personas lo han leído, vamos a entender el por qué mucha gente no comprende las verdades para estos últimos días. Note usted lo que dice Romanos 12,
versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo está empeñado en que nosotros y sus contemporáneos presentaran a Dios un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Porque era la manera de comprender el mensaje que Dios tenía para ellos y para nosotros. Nota lo que dice el versículo número 2. No os conforméis a este siglo o a este mundo, dicen algunas versiones, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, escuchen bien, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí me voy a detener un poco para explicar esta parte. El apóstol Pablo está diciendo que cuando tú y yo vivimos una vida en armonía con los principios que rigen la salud, entonces es cuando tú y yo vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena y perfecta. De modo que si nosotros hacemos lo contrario, no vamos a poder comprobar. Este texto es importante porque este texto está sentando la base para enseñarme a mí y a ti de que si tú y yo cuidamos nuestro cuerpo, de que si tú y yo cuidamos nuestra sangre, nuestra vida, vamos a poder comprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esto se va a necesitar. Estamos viviendo ya entramos en la crisis donde se están entrando tantas abominaciones en la iglesia, en el pueblo de Dios, tanto problema conflictivo en torno eclesiástico, que si usted no tiene un buen raciocinio, no puede tener la capacidad de saber qué es lo santo y qué es lo profano, de saber qué es lo limpio y qué es lo no limpio, de saber qué es el error y qué es verdad, entonces usted se va a ver en una encrucijada y no va a poder decidir conforme aún así dice Jehová. Pero si usted sigue los reglamentos que Dios ha establecido en torno a los principios que rigen la salud, entonces usted va a estar capacitado, porque el Espíritu Santo va a ser morada en su hipotálamo y usted va a comprender las verdades que Dios tiene para estos últimos días. Quiero leerte una declaración que aparece en Eventos de los Últimos Días en la página 258. Dice la mensajera del Señor allí: los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Hermanos queridos, cuando nosotros hacemos un vistazo a través de toda la historia, nos damos cuenta que el enemigo siempre ha trabajado por la boca, por los alimentos, siempre ha trabajado con el apetito del hombre, y bien que le ha dado éxito. Vimos nosotros allá en Génesis que la primera prueba que tuvieron nuestros primeros padres fue el apetito. Y tristemente ellos cayeron, pero en el terreno donde Adán y Eva cayeron, que fue en el apetito, cuando usted lee a Mateo capítulo 4, se da cuenta que en ese mismo terreno Cristo pudo vencer. Es decir, que Cristo venció para darnos un ejemplo de que usted y yo podemos vencer en su nombre. Entonces, hermano querido, la alimentación en términos general va a ser una prueba para los últimos días. Ustedes saben que la comida ejerce una influencia sobre nosotros. Usted puede tener buena ropa, puede tener dinero, pero cuando usted tiene hambre, usted lo que quiere es comer. Imagínate cuando lleguen los tiempos que usted sea privado de los alimentos, del comprar y vender. Si no hemos cultivado una fe capaz, como dice aquí, de soportar el cansancio, la demora, porque habrá una aparente demora, y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras, dice aquí Eventos de los Últimos Días, página 258. Es decir, hermano, que la crisis que a nosotros nos aguarda es una crisis que tiene que tener o que requiere una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Fíjate que en ese renglón del cansancio, la demora, también introduce el hambre. ¿Por qué?
Porque si bien es cierto que a los hijos de Dios fieles, Dios le va a proveer su pan y su agua, también es cierto que va a haber una prueba terrible, donde ellos van a tener que tener una espera en cuanto al hambre se refiere. Y Dios nos está alertando para que nosotros entonces vayamos pidiéndole fuerza para ejercer dominio propio sobre nuestros apetitos que están desenfrenados. Hoy en día, los mensajes que se dan del libro de Daniel y Apocalipsis son mal comprendidos, y cuando se busca con una lupa dónde que está el problema, no se busca en que el problema está muchas veces en una dieta malsana, que muchas veces está en un apetito desenfrenado. Y la palabra de Dios nos advierte para que nos preparemos. Ahora, yo quiero leerte un texto donde el mismo Jesús allí aplica el principio de la alimentación para dejar entrever que lo más importante aquí es obedecer la palabra de Dios. Y esto es importante porque vamos a entrar en un terreno dentro de unos momentos donde se ha convertido en, podríamos decir, en un dilema el asunto de la alimentación. Mucha gente dice, ¿y qué voy a comer? Porque todo está contaminado. En un momento yo le voy a explicar, porque no queremos tampoco nosotros que usted se complique, lo que queremos es ayudar. Dice en el libro de San Juan, capítulo 4 y el versículo 33 hasta el 34, repito, el Evangelio de San Juan, capítulo 4 y el versículo 33 y 34 dice lo siguiente. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habían traído de comer a alguien? Y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué interesante esta respuesta que da Jesús, porque Jesús, más que interesarse en la comida física que perece, Jesús estaba interesado en la salvación de la humanidad, incluyéndote a ti, a mí, incluyendo a los discípulos. Y ahora Jesús le dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe la obra. Hermano querido, esta obra se va a acabar, pero ha de acabarse con un pueblo remanente, un residuo que va a poner en alto los principios que rigen la salud en torno a la alimentación. Un pueblo, un remanente, no todo, un remanente, un residuo, que va a decir como Cristo dijo, mi comida es hacer la obra del que nos ha enviado y que acabemos la obra. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Siguiendo fiel a los principios establecidos. Ahora quiero ver con ustedes cuál fue la dieta ideal que tanto se ha hablado que Dios dejó para que sus hijos pudiesen cultivar una sangre limpia y por consiguiente pudiesen comprender la palabra de Dios. Lea conmigo Génesis 1:29. Génesis 1:29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán vuestro alimento. Está clarísimo que el ideal de Dios en torno a la alimentación estaba exento de toda muerte de cualquier animal. Estaba exento del consumo de carne. Y ese es el principio que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 29. Ahora, ¿por qué el asunto de la carne? ¿Por qué? Muchos dicen, Jesús comió pescado, comió carne. Los sacerdotes en el santuario comían carne. No es un asunto de comer, es un asunto de obedecer. ¿Por qué te digo eso? Porque vamos a encontrar que a la mensajera del Señor, a su profeta, Dios le mostró que para estos últimos días todos los animales iban a estar enfermos. Todos, sin excepción de ninguno. Y las pocas carnes que se iban a cultivar, iban a ser cultivadas o manipuladas con un proceso tan rápido que también iban a hacer daño. Y es por eso que Dios nos llama a alejarnos del consumo de carne. Quiero leerte en el Ministerio de Curación y en la página 241 lo siguiente.
la carne no fue nunca el mejor alimento, pero su uso es hoy día doblemente inconveniente. O sea, en Génesis no fue el ideal de Dios, pero su uso hoy tiene doble inconveniente, ya que el número de los casos de enfermedad aumenta cada vez más entre los animales. Hermano querido, hemos llegado a un punto en la historia que no crean ustedes que las enfermedades arropan solamente al ser humano. No, no, no. Dice el apóstol Pablo que la naturaleza gime como con dolores de parto, y los animales, los árboles, forman parte de la naturaleza. Es decir, hermano, que el pecado ha degenerado tanto el planeta Tierra que las enfermedades hoy abundan en gran número también en los animales. Y da pena ver cómo sufren los animales. Usted diría, ¿qué culpa tienen los animales, los perros, los gatos, los caballos, las vacas, las ovejas? ¿Qué culpa tienen? Hermano querido, la obra que Satanás ha venido realizando durante 6,000 años ha afectado aún a los animales. Y hoy en día sus carnes están enfermas. Por eso dice la palabra del Señor a través de la inspiración: los que comen carne y sus derivados no saben lo que ingieren. Muchas veces, si hubieran visto los animales vivos y conocieran la calidad de carne, la rechazarían con repugnancia. Continuamente sucede que la gente coma carne llena de gérmenes, de tuberculosis y cáncer. Así se propagan estas enfermedades y otras también graves. Ahí está, Ministerio de Curación, página 241. Muchas veces, por cocida que esté la carne, hay enfermedades que se transfieren de la carne animal al ser humano. Hoy esto el mundo secular lo sabe. Hay mucha gente que no son cristianos, no es un asunto. Mucha gente dice, este es adventista que está predicando de eso. No es un asunto de adventista. Mucha gente que no son adventistas, que no profesan ningún tipo de religión, están despertando a esta verdad y ellos están haciendo caso porque ellos se han dado cuenta de que es una realidad. Sin embargo, nosotros, los que tenemos la luz, somos tercos, y lo digo también por mí. Me voy a involucrar también. Hay un personaje en el libro de Deuteronomio que ha sido objeto de estudio, y encontré investigando que este personaje es una representación del pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 15 se lee acerca de Jesurún. Jesurún era un personaje carnívoro, comilón de carne, pero era una representación que Dios usaba para ilustrar esa sed de carne que manifestó el pueblo de Israel. Quiero leerte Deuteronomio 32:15, dice: pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Tremendo. Este pasaje va en armonía con lo que Elena de White dice sobre que lo que mantengan este mal hábito del consumo de carne van a abandonar la fe. Y eso lo vamos a leer más adelante. Pero este texto habla de Jesurún, que era una representación del pueblo de Israel, y dice que engordó, se cubrió de grasa, y que por hacer eso abandonó al Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Hermano querido, porque cuando tu sangre está sucia por el mal hábito del consumo de carne, entonces tú no puedes decidir bien, no puedes. Y ese es el objetivo de Satanás, que nuestra sangre esté sucia para que no podamos decidir en la decisión final que muy pronto tú y yo tendremos que tomar. Hasta ahí hemos llegado, hermanos queridos. No es un asunto de solamente, la gente lo ve solamente con el asunto del comer. No. No, el comer enseña. El comer enseña. ¿Cómo usted dice eso, hermano Sandy? Sí. Cuando usted lee a Génesis capítulo 3, usted se va a dar cuenta que cuando la serpiente engañó a Eva para que Eva comiera del fruto, una de las primeras palabras que Dios
le dice a Eva cuando sale en busca de ellos, le dice, ¿quién te enseñó? Impresionante. De hecho, la primera vez que aparece el verbo enseñar en la Biblia es ahí en Génesis capítulo 3, cuando Dios le dice, ¿quién te enseñó? Porque el comer enseña, la alimentación enseña. Yo tengo un material ahí en YouTube donde yo demuestro de forma científica que hay informaciones que entran a través de la alimentación. Y esas informaciones muchas veces entran y modifican nuestro ADN, alteran nuestro raciocinio, porque la alimentación conlleva información que tú y yo ingerimos. Cuando tú y yo ingerimos información mala, eso va a trascender en nuestras decisiones. Para los que no lo sabían, cuando tú comes, dependiendo de lo que tú comas, tú estás comiendo información. ¿Sí? Así como las computadoras tienen un dispositivo de entrada, habrá computadoras, tú le puedes meter música, le puedes meter texto a través de una memoria USB. Porque la memoria USB es un dispositivo de entrada. La alimentación es un dispositivo de entrada para los que no lo sabían. Que entra información a nuestro cuerpo, ya sea buena o sea mala. Y es por eso que Dios se empeña tanto en enseñarnos a nosotros cómo debemos alimentarnos. Así que este personaje, Jesurún, que aparece en Deuteronomio 32, es un personaje figurativo porque allí Dios está ilustrando de forma poética el pueblo de Israel. Y le dice que por haber engordado a base de grasa, se olvidó de quién lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Quiero compartir también contigo la Review and Herald del 27 de mayo de 1902 y también esa cita aparece en Eventos de los Últimos Días en la página 72, lo siguiente. Deberían verse mayores reformas entre el pueblo que pretende aguardar la pronta aparición de Cristo. La reforma de la salud tiene que hacer entre nuestro pueblo una obra que todavía no ha sido hecha. ¿Por qué? Porque cuando se levanta alguien predicando estas verdades en los púlpitos, muchas veces mirado con desagrado, muchas veces se tilda de fanático, y siempre va a ser así. Pero si el pueblo remanente, repito, que acate estas verdades, va a ver la diferencia. Hay quienes deberían despertar respecto al peligro del consumo de carne, que todavía consumen la carne de animales, arriesgando así la salud física, mental y espiritual. Oye eso, las tres dimensiones que Dios hizo en el hombre para poder comunicarse con él, nosotros las arriesgamos cuando consumimos carne. La salud física, la mental y la espiritual. Muchos que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto del consumo de carne, saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. ¿Lo ven? No es un asunto que lo dijo fulanito ni que lo dijo Sandy, no, es la sierva de Dios que lo está diciendo. Que muchos, dice allí, lo voy a repetir, muchos que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto del consumo de carne, saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. Ustedes ven que no es un asunto solamente de comer, es que esto nos va a llevar a una decisión, mis hermanos. En toda la Biblia vemos este principio. ¿Por qué ustedes creen que el rey Nabucodonosor, lo primero que hizo cuando llegaron Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel allí a Babilonia, él lo primero que hizo fue cambiarle la alimentación? Porque al cambiarle la alimentación, le estaba cambiando su identidad. Fíjate que hizo dos cosas. Le cambió la alimentación. Claro, ellos no permitieron porque Dios estaba con ellos. Pero él trató de cambiarle la alimentación y le cambió los nombres. Interesante. Muchas veces leemos la Biblia y no nos damos cuenta de que hay algo detrás de todo eso. Al cambiarle la alimentación y los nombres, él estaba tratando de cambiarle la identidad. Pero estos jóvenes traían su identidad desde sus hogares. Su identidad era incambiable, porque ellos no la traían
en una apariencia externa, sino que el carácter de ellos había sido formado en los principios divinos y por consiguiente no había modo de cambiarle la identidad. Impresionante, hermanos queridos. Hay un texto en la Biblia, que lo podemos recitar todo de memoria, donde está el ideal de Dios para sus hijos. Tercera de Juan 2. Se dice Tercera de Juan 2 porque tiene un solo capítulo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Me voy a parar aquí. El deseo que Dios está expresando a través de Juan es que usted sea prosperado y yo en todas las cosas. Dios quiere que sus hijos sean felices. Pero fíjate lo que dice la segunda mitad. Y que tengas salud, así como prospera tu alma o espiritualmente. En pocas palabras, tú puedes tener lo que tengas en este mundo. Tú puedes tener fama, dinero, una buena familia, pero si no tienes salud, tu felicidad no va a ser completa. Y la salud depende en gran escala de lo que entra por nuestra boca. Por eso dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera espiritualmente. Ese es el deseo de Dios para su pueblo remanente. Pero el enemigo nos ha puesto en la mente de que nosotros con nuestra terquedad vamos a triunfar y no va a ser así. Solo triunfarán aquellos que sean obedientes a la palabra de Dios. A través de toda la historia en la Biblia se ha visto eso. Solo los obedientes son los que salen finalmente ileso en la crisis y victorioso en el conflicto. Yo en mi trayecto de mi vida he visto la mano de Dios obrando en mi vida. He visto cómo Dios bendice a aquellos que lo obedecen. Muchas pruebas, sí la hay. Muchas. El enemigo nos tienta a veces. Pero seamos fieles que Dios nos dará la recompensa. Yo quiero, hermanito, hermanita querida que está viendo el video, tener una oración ahora contigo, si tú me lo permites, para pedirle a Dios que nos ayude a poner estos principios en práctica y así su nombre sea glorificado. Oremos. Querido Dios, venimos ante ti en esta hora humillados, Señor, consciente de que todos te hemos fallado en lo que requiere a la alimentación. Reconociendo eso, pedimos, Señor, que tú nos des fuerza para poner en práctica estos principios y tú nos ayudes, Padre eterno, a ver los cambios obrados en nuestra salud y en nuestras vidas espirituales. Todo lo que están viendo, Señor, muchos de ellos son sinceros y quieren cambiar su vida. Yo te suplico que tú les proveas a ellos, Señor. Les provea para que ellos puedan cambiar sus hábitos alimentarios. Muchos de los que están, Señor, enfermos, que no sabían estos principios, que comiencen a hacer cambios. Y a medida que hagan los cambios, que ellos puedan ver cómo su salud se va restableciendo. Ayúdanos, Señor, a predicar estas verdades. Sé que vamos a ser tildados por mucho, como siempre. Pero, Señor, gracias, porque en tu santa misericordia, tú permites que un simple pecador como yo pueda llevar estas verdades con el objetivo de que tu pronta venida, Señor, nos saque de esta miseria de sufrimiento, de enfermedades, de muerte y de tristeza. Anhelamos ese gran día, Señor. Mira cuántas lágrimas derramadas. Ahora mismo, mientras oro, sé que hay personas quizás llorando que están viendo el video, porque tu Santo Espíritu lo está tocando. Señor, queremos que tú nos saques de esta posilga ya, de esta miseria de este mundo. Pero para ello, ayúdanos a prepararnos con tu palabra, con lo que dicen los testimonios. Ayúdanos a cambiar, Señor, de dirección. Bendice lo que vayamos a ingerir en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, un abrazo para todos. Les quiero mucho a todos. No les conozco en persona, pero oro siempre por ustedes, Dios lo sabe. Los que me llaman los atiendo en lo que puedo. Vivo muy ocupado en esto porque esta es mi pasión. Y mientras Dios me dé aire para respirar, yo les voy a ayudar a ustedes porque ustedes son mis hermanos. Y también asimismo les pido que me lleven en sus oraciones porque también yo necesito de ustedes. Un abrazo y nos vemos en la próxima prédica. Dios les bendiga.